Buenas tardes. Otra vez más aquí encontrándonos en otra entrevista del cielo en la tierra hacia la quinta dimensión. Y hoy estamos nuevamente con Alejandro Gatti, que para mí siempre es un placer tenerlo acá. Y en esta vuelta vamos a seguir hablando sobre biología cuántica. Sería un poco más, avanzar un poco más sobre el tema y sobre lo que él está desarrollando, que es la biología de la conciencia, que tengo entendido que estás por sacar un libro, ¿verdad?, sobre el tema. Así que Alejandro, bienvenido, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros, muchas gracias. Hola, Trix, y bueno, para mí es un placer estar hoy con vos, acompañarte en este programa que estás haciendo, en este trabajo lindo que estás haciendo para compartir. Y bueno, todos necesitamos aprovechar estos espacios para poder intercambiar, para poder estar más cerca, digamos, del proceso evolutivo que estamos teniendo, así como para poder ir registrando las cosas que nos van pasando y bueno, tener herramientas para entender también un poco la dinámica de los procesos. Así que bueno, para mí es un placer desde ahí, desde ese punto, tratar de contribuir con un poquito, ¿no? Un granito de arena para ese proceso. Muchísimas gracias, es un placer. Bueno, habíamos hablado las otras veces de todo lo que significaba las 5 leyes biológicas de Hammer, como para que la gente que no supiera poder entender un poco eso, y ahora mi idea era, habíamos hablado también de que pudiéramos hablar de lo que son las constelaciones cerebrales, ¿verdad? Claro. Esas zonas del cerebro que están sin activarse, donde vos además has seguido profundizando más allá de Hammer en toda tu investigación. Entonces me Sí, gustaría que contaras de qué se tratan estas constelaciones cerebrales y cómo vos fuiste después ampliando una visión. dale, dale, buenísimo. Bueno, viste que bueno, nosotros habíamos comentado la vez anterior que por un lado nosotros contamos con esta programación biológica desde el punto de vista de una asistencia para la supervivencia, pero claro, si nos quedamos un poco mirando esta cuestión, digamos, solo de la supervivencia, estaríamos como alineándonos un poco con lo darwiniano, que no está tan bueno, o sea que no creo que sea tampoco tan acertada esa teoría, por lo tanto, obviamente que para la comprensión de cómo nosotros recibimos esta programación y de cuál fue, digamos, la modalidad adaptativa que nosotros fuimos utilizando, eh, fuimos grabando estos programas. Sería como que fueron quedando disponibles para lo que nosotros hoy recibimos en el momento que estamos en la vida intrauterina, esta programación inconsciente a través de la biología, fueron quedando como las cosas que son más útiles para esta supervivencia, porque bueno, el cuerpo es increíble el cuerpo humano porque es capaz de sobrevivir a cosas que uno diría no puede ser que el cuerpo sobreviva a situaciones así. Hay personas que realmente lo castigan muchísimo y el cuerpo todavía sigue y sigue y sigue, porque tiene, digamos, esta pulsión de la supervivencia por sobre cualquier otra cosa. El cuerpo biológico tiene esa necesidad y por lo tanto está equipado para eso. O sea, cuenta con todo lo que necesita, con estos programas biológicos que son muy sofisticados. Y yo lo que he observado es que la mayoría de las veces lo que sucede cuando estamos ante las llamadas enfermedades o síntomas, etcétera, digamos, anclados en el plano biológico, es interferencias. O sea, son cosas que nosotros metemos entre, digamos, el estado de ser y el cuerpo biológico que tiene, digamos, una dinámica de funcionamiento prácticamente automática y que muchos procesos es necesario que sigan siendo automáticos y está buenísimo. Pero bueno, esta no es la única dimensión, digamos, la de la supervivencia para la cual el cuerpo está diseñado. Y ahí viene un poco el otro nivel, que sería la posibilidad que nos dan los cambios de comportamiento que para nosotros han sido siempre estigmatizados desde la medicina convencional, porque todo lo que tiene que ver con el comportamiento y con la salud mental ha sido estigmatizada desde el punto de vista de siempre hablar de trastornos o de hablar de locura, personas que están desconectadas con la realidad.
Y en realidad sí, están desconectadas con la tercera dimensión de la realidad en algún punto y tienen conexiones con otras dimensiones, esto lo digo un poco así generalizando, pero gracias, digamos, a lo que sucede cuando nosotros tenemos múltiples situaciones a resolver, cuando nosotros tenemos múltiples activaciones, es decir, que nuestro cuerpo está respondiendo a muchas demandas del medio ambiente, externo o interno, tratando de satisfacer para contener un proceso, para adaptarse y para sobrevivir. Y cuando estas situaciones son múltiples, lo que viene es como como que se abre un nuevo nivel, que sería el nivel del cambio del comportamiento, y gracias a este cambio de comportamiento, que Hammer lo explicó a través de las constelaciones cerebrales, eh, gracias a esta posibilidad de cambiar nuestro comportamiento, nosotros nos despegamos un poco de la Tierra, en el, digamos, en el sentido de la biología como materia, porque empezamos a tener formas de comportarnos que compensan un poco las dificultades biológicas, ¿sí? Que si no fuera gracias a estas combinaciones, que son las constelaciones cerebrales, si no fuera gracias a estos cambios de comportamiento, nosotros realmente quizá nuestro cuerpo no lograría sobrevivir. Entonces es cuando está al límite o cuando hay más de una situación que nos está poniendo en peligro, activamos esta dinámica que es como un puente entre el cielo y la tierra, en realidad, si lo pensamos desde el punto de vista de lo que representa, porque nosotros tenemos, sabemos que tenemos estos 4 niveles originales de cerebro, que son el tronco cerebral, que es bien el de gusano, el cerebro muy, muy arcaico. Después tenemos el cerebelo, que es esta parte que está atrás, que fue un poco evolutivamente más nuevo el desarrollo. Después la médula cerebral, o sea, la parte de lo que se conoce como sustancia blanca. Y después lo que es la sustancia gris o la materia gris, que es la corteza cerebral. Eh, Dentro de esta corteza se están produciendo como nuevas activaciones de zonas que nunca habíamos activado antes. Pero cuando yo tengo en alguno de estos niveles muchas situaciones, digamos, a resolver, lo que hago es, para cada nivel tengo un tipo de comportamiento diferente. Y ese tipo de comportamiento diferente tiene que ver con la conciencia involucrada en ese nivel. Como hablamos la otra vez, por ejemplo, el nivel del tronco cerebral, el más arcaico de todos, el más visceral, digamos, es esa conciencia de gusano. Es decir, es un tipo de conciencia donde yo estoy solamente para cumplir con estas cuestiones de alimentación, respiración y reproducción. Básicamente, el nivel del gusano, donde el tronco cerebral es el que coordina los cambios en los tejidos y en los órganos, es para esta supervivencia muy, muy básica. Por lo tanto, si este gusano, esta parte nuestra muy visceral, prácticamente sin ningún recurso de inteligencia, más que la inteligencia que a ese momento existía, que era esta supervivencia, digamos, especializada, si se siente amenazada y yo tengo varias activaciones, yo voy a activar un tipo de comportamiento que se llama consternación, es decir, es una especie de aturdimiento, de turbación biológica, donde mi animalito, digamos, interior, mi parte más visceral, va a quedarse en un estado como de, Hammer hablaba de un estado como de encantamiento, de cuento de hadas, es decir, un estado como de paralización. ¿Por qué? Porque si yo me muevo mucho, si yo me salgo mucho del lugar donde yo reconozco como mi referencia y como lugar de seguridad, yo todavía me pongo más en peligro. Entonces yo activo un mecanismo donde no me muevo demasiado, donde estoy un poco desorientado, donde me siento un poco, se vive así como una desorientación, como un estado, pero básicamente la garantía de la supervivencia con este nivel es que yo no me aleje demasiado del lugar donde para mí la vida tiene una fuerza de preservación. Entonces, nos comportamos de una manera que si no fuera con ese comportamiento, nosotros activaríamos quizás otra situación y nuestro organismo no lograría la supervivencia. Por lo tanto, nos quedamos en el lugar de seguridad. Podríamos decir que esta es una dinámica del nivel de conciencia del gusano.
se queda quieto, no se mueve demasiado, está en un estado así como de turbación, pero preservando gracias a esta especialización biológica. Claro que esta constelación del tronco cerebral, digamos, este cambio de comportamiento, no nos va a llevar a la trascendencia, pero no nos olvidemos que tenemos capa sobre capa, o sea, primero la más antigua, después el cerebelo, que es la segunda, la tercera, la cuarta, y todas las capas son necesarias, digamos, para que nosotros hagamos esta trascendencia. Incluso si vamos a la quinta dimensión, estamos en este proceso, vamos a necesitar el cuerpo, como ya dijimos, y como vamos a necesitar el cuerpo, todavía esta memoria arcaica de la conciencia del gusano va a formar parte de nuestra estructura. Lo que pasa es que nosotros vamos a ir necesitando siempre garantizar la supervivencia de los niveles más inferiores, podríamos decir, tenerlos bien gestionados para llegar a un punto donde finalmente podemos cambiar nuestro comportamiento a través de las constelaciones de la corteza cerebral, que son múltiples activaciones a nivel sensorial, que me dan estados anímicos o estados perceptivos extrasensoriales. Y a través de esa extrasensorialidad yo entro, digamos, en una comunicación con el campo de Tengo información. Sí. una pregunta. Cuando vos hablas de que esta parte que es como la más básica, ¿no? Que va a seguir funcionando, ¿no? En este proceso, sería como que esta parte queda funcionando como en su mejor versión, como si quedara de alguna manera fijada en una situación ideal, ¿sería algo así? ¿O En cómo sería principio, para estar disponible, digamos? en principio nosotros vamos a necesitar eh, tener ya directamente como bien automatizada esa parte. Es decir, vamos a tener que tener completamente cerrado ese circuito. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a empezar, como estamos también empezando a poner el foco, digamos, en lo más sutil y no en la partícula, digamos, en lo denso y en este, digamos, en esta mutación del carbono, que nosotros vamos a dejar de ser carbono igual, o sea, pero en esta mutación nosotros vamos a tener necesariamente nos vamos a ver obligados a no estar fijados en esta dimensión de la supervivencia básica, donde es la lucha por la supervivencia, donde es el esfuerzo y el sacrificio y donde es la necesidad absoluta, o sea, esta sensación de carencia completa. Lo que más nos pone en esta activación es la sensación de carencia, que viene de múltiples, digamos, posibilidades de creencias o de experiencias de cada uno, pero esta cuestión de la carencia también está conectada con el hecho de que nosotros no somos el todo. Es decir, ese es no reconocer nuestra conexión con el campo infinito de expansión y de manifestación del universo, es no reconocer nuestro potencial, nuestra divinidad, nuestra posibilidad de ser eternos e infinitos. Entonces, si no sellamos, podríamos decir que tenemos que sellar este nivel y podríamos decir que puede quedar hasta fosilizado. Esto es una teoría hipotética, pero podría ser una fosilización del nivel, porque la memoria debe quedar, porque es como una huella de la identidad, del viaje que estamos haciendo. Entonces, una fosilización podría ser una huella de la identidad del proceso, pero si no sellamos ese nivel, vamos a tener más dificultades para, digamos, entrar en la dinámica de la aceleración además que estamos viviendo. O sea, el punto es este. ¿Y cómo hago para eso? O sea, ¿cómo me doy cuenta? Bueno, básicamente me doy cuenta que estoy atrapado en ese nivel cuando tengo síntomas recurrentes que tienen que ver con el tracto gastrointestinal, que tienen que ver con todas las mucosas del organismo, digamos, las submucosas, o sea, por ejemplo, eh, o las glándulas, vamos a decir primero las glándulas, o sea, el hígado, el páncreas, los pulmones, todo el tracto gastrointestinal, la próstata, el útero,
todo lo que tiene que ver con esto básico de alimentación, respiración y reproducción, muy, muy básico, también ovarios y testículos, la parte más, digamos, seminal y folicular. Cuando tengo situaciones en ese nivel de síntomas, estoy como todavía digamos, todavía necesitando activar estos programas biológicos, y esa es una señal de que obviamente tengo que acelerarme un poco en trabajar esos niveles, en trabajar esos aspectos para pasar un poco a un nivel donde nos vamos acercando más hacia la corteza cerebral. Es decir, yo lo mido desde el punto de vista de qué es lo que ponemos a contribución más cantidad de tiempo. Si yo estoy siempre repitiendo, no sé, hinchazón abdominal, o que tengo, por ejemplo, siempre una situación no sé, por ejemplo, podríamos decir, sí, mucho, podría ser mucho flujo vaginal, por ejemplo, o si tengo, por ejemplo, una situación donde estoy constantemente podría ser con dolor de ovarios cuando tengo la menstruación, cuando tengo el periodo, por ejemplo, yo estoy todavía en el nivel de la necesidad. Son algunas posibilidades, hay muchas, porque todos los tejidos del endodermo, si yo, por ejemplo, tengo constipación frecuentemente, yo estoy como en suspenso también en relación a el tejido más arcaico. Quiere decir que hay una parte de mi conciencia que está anclada en ese nivel. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos cómo es? Sí, se entiende. Es un poco eso de, para, para saber cómo se mueven estos niveles, yo tengo que conocer un poco los órganos que están asociados. Por ejemplo, el segundo nivel, que es el cerebelo, digamos, es la necesidad de protección de la integridad del organismo. También es un nivel bastante arcaico, es un poco menos arcaico, pero es un nivel también arcaico, y ahí yo, por ejemplo, tengo glándulas mamarias, todo lo que es la piel profunda, o sea, la dermis, glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas, y después pleura, peritonea y pericardio. Esos son los tejidos, que son pocos, pero son los órganos y tejidos que están asociados a ese nivel, a ese estadio evolutivo. Entonces, yo tengo que ver si estoy todavía moviéndome ahí y cuál es mi, mi nivel en ese sentido. Comportamentalmente yo me podría dar cuenta si, por ejemplo, porque una constelación que tiene que ver con ese nivel, es decir, que yo tuve múltiples activaciones de peligro por mi integridad y entonces activo una constelación cerebral, sería, por ejemplo, un tipo de comportamiento donde yo estoy desconectado emocionalmente, donde yo me siento frío emocionalmente, donde yo me siento como que todo me resbala, ¿no? Como que nada me importa, como que está todo bien, a pesar de que puedo tener muchos problemas, pero también esto nos da una indicación de que estamos un poco en ese nivel. Y también es un nivel que necesita ser, digamos, sellado. Yo necesito sellar estos niveles, ¿no? Porque ya son muy arcaicos. Claro, Porque todos que no es lo mismo que la neutralidad, ¿verdad? O sea, no es lo no, mismo este estado con la neutralidad hacia donde estamos yendo, que es otra cosa que tiene que ver con otros niveles, ¿verdad? Eh, claro, este es un nivel más como de muerte emocional, podríamos decir, de una persona que está desconectada emocionalmente, que no percibe nada y que además no le importa nada. Como que, ¿no? Como que nada le preocupa, nada le importa, él no registra el otro, no hay registro del otro, son cosas muy puntuales, ahora que que, sigue en ese nivel, sí. no, que como nombraste en un momento lo de las constelaciones cerebrales, como para que por ahí explicaras, para quien no sabe qué es una constelación cerebral, Sí. porque por ahí nosotros empezamos hablando desde un lugar de, bueno, yo algo conozco del tema, entonces yo te voy escuchando y sé de lo que hablas, pero para algunas personas que tal vez no han escuchado nunca. Igual me olvidé de decir, y lo aclaro ahora, que Alejandro ya tuvimos una entrevista anterior, que yo ahí lo presenté para que supieran quién era, que si necesitan saber algo más de esto que estamos hablando, pueden ir a esa primera entrevista, ¿no? Esto quería aclarar que también me había olvidado. No importa, no importa. Bueno, en realidad las constelaciones cerebrales son los cambios de comportamiento que tenemos cuando tenemos muchas situaciones conflictuales a nivel, digamos, de nuestra vida que nos superan. O sea, situaciones que no podemos resolver, que son demasiado para nosotros o que nos
que nos impactan fuerte o que son situaciones de shock muy fuertes. Cuando son muchas, o sea, cuando son varias, lo que hacemos es entrar en esta forma del programa biológico, pero que es como una hiperespecialización del programa, es decir, nos constelamos cerebralmente. ¿Qué significa constelarse cerebralmente? Hammer le puso constelaciones cerebrales porque son varias zonas del cerebro activadas, él las miraba a través de las tomografías como los focos de Hammer, y se ven como muchas activaciones, ¿no? Como si fueran múltiples estrellas en el cielo, son muchas lucecitas en la cabeza, es decir, nuestro cerebro está activado en varios lugares y por, digamos, por tipo de tejido y por tipo de estructura cerebral, al menos tenemos que tener una de cada hemisferio. Es decir, en la corteza cerebral, una a la derecha y otra a la izquierda. Lo mismo en la sustancia blanca, y si fuera, por ejemplo, en el tronco, sería una de la hemiparte derecha del tronco y otra activación de la hemiparte izquierda del tronco, porque el tronco no tiene hemisferios, tenemos dos hemisferios a partir del cerebelo, que es la segunda estructura. O sea que yo tengo una de cada lado, al menos una situación de conflicto activada de cada lado, y entro en este cambio de comportamiento. Y cuando estoy en el cambio de comportamiento, mi cuerpo recibe menos síntomas. Por lo tanto, la constelación hace que los síntomas queden suspendidos, como en un estado de suspensión. ¿Para qué? Para que el cuerpo no tenga que entrar en la reparación profunda y eso no me mate. Entonces, quedo en un estado como de suspensión. Por eso estas constelaciones cerebrales son un nivel más elevado de una forma de respuesta biológica. Lo que pasa es que estas constelaciones, cuando nosotros hablamos del último nivel, digamos, del cerebro más moderno, de la corteza, del neocórtex, cuando nosotros hablamos de ese nivel, las activaciones combinadas que se producen ahí y los cambios de comportamiento están muy asociados a estos, digamos, niveles a estas, digamos, sensaciones de trascendernos del cuerpo, como desacoplarnos del cuerpo y como tener todo lo que se conoce como el mundo de las alucinaciones, según la medicina convencional, psicología o la psiquiatría, lo que sea, son todas activaciones específicas que generan este cambio de comportamiento que hacen que podamos percibir cosas que otros no pueden percibir. No quiere decir que no existen, sino que no pueden ser percibidas porque las personas que pueden hacerlo han tenido que soportar situaciones muy difíciles biológicamente, han tenido que vivir situaciones muy complicadas y gracias a este comportamiento especial se conectan con otro plano, podríamos decir, ¿no? Por ejemplo, una persona que vive una situación en su grupo de pérdida, ¿sí? Combinada con una situación de estar frustrada sexualmente a nivel de no sentirse tenido en cuenta, si es una mujer no se siente por ahí tomada por el hombre, no se siente considerada, o está frustrada porque no puede ser suficiente para su hombre y viceversa. Si combinamos estas dos, o sea, pérdida de territorio, o sea, y además estar frustrado desde este punto, si no tengo territorio y no puedo reproducirme, yo me voy a poner como en un nivel más arriba del territorio biológico, porque el sentido biológico es afirmarme en un territorio, tener un lugar donde pertenezco, donde me puedo afirmar y después reproducirme para poder perpetuar la especie, ¿no? Pero si no tengo estas dos posibilidades, entro en un mundo que está más allá de la vida, digamos, desde el punto de vista de la forma de sentirlo, ¿no? Me comunico con una dimensión más espiritual, podríamos decir. Entonces, esto nos permite evaluar que, por ejemplo, las personas que son más espirituales o que han desarrollado más este tipo de manifestación, tienen activadas estas zonas del cerebro y se puede ver, o sea, están en esa constelación. Entonces, a veces, de acuerdo a lo que la persona hace o cómo se mueve, podemos saber qué constelación cerebral tiene. Digamos que las constelaciones cerebrales son como un mapa para entender qué nos pasa cuando estamos con muchas dificultades y cómo hacemos para sobrellevarlas a pesar de que son intensas y son varias. Entonces, ¿cómo podés vivir con esto? ¿Cómo haces con tanta cosa? Bueno, me constelo cerebralmente, que es una asistencia biológica, es decir, cambia mi comportamiento, entonces me pongo o me pongo consternado,
o me congelo emocionalmente porque recibí tanto ataque a mi integridad que no quiero sentir más nada, entonces me pongo muy frío emotivamente, me desconecto, no me importa nada, no registro nada. O, por ejemplo, si fui muy desvalorizado, o sea, me maltrataron, me desvalorizaron. Cuando era muy pequeño me decían que no servía para nada, que era un inútil, o sentía que no era capaz de ayudar a mamá o de ayudar a papá porque creía que era mi responsabilidad ocuparme. Bueno, toda esta dinámica que es muy común y vos la conocés muy bien. O sea, cuando yo entro en esta situación de estar muy desvalorizado, creo un comportamiento de compensación que es la megalomanía. Nosotros le llamamos el alter ego o la persona que tiene el ego muy grande, pero detrás de ese ego grande hay un pequeño niño, pequeña niña completamente acurrucada en un rincón, completamente desvalorizada, sintiendo que no vale nada. Entonces, el comportamiento compensa la sensación de no valer nada para mamá, no valer nada para papá, no existo, me muero. Por lo tanto, antes de que se produzca esta situación, porque un animal desvalorizado, digamos, en una manada de cebras, por ejemplo, que no puede correr lo suficientemente bien o que tiene una situación de no ser capaz de correr y demás, es devorada por el león directamente. Es la primera, ¿no? Que es devorada. Entonces, nosotros seríamos o nos autodestruiríamos de alguna manera o seríamos presa fácil de nuestros estados de sensación de no existir e iríamos hacia la muerte. Esta es una de las posibilidades. Y entonces, para evitar eso, somos megalómanos, es decir, sabemos todo, podemos con todo, tenemos este ego gigante, pero no es que la persona es el ego. El ego es un nombre que se le puso a una forma de moverse y una necesidad, además a una estructura que se necesita para este mundo, pero no es que la persona es que lo hace intencionalmente, en realidad está compensando una sensación de no valgo nada. Y lo mismo sucede con otros tipos de comportamientos, como este que te decía, de ponerme más espiritual cuando siento que estoy frustrado sexualmente y que no tengo un territorio, o sea, que perdí a alguien o que perdí un espacio, un lugar o alguna persona muy referente de mi grupo, por lo tanto, me pongo en este nivel. O, por ejemplo, si me siento, además, que no sé cuál es mi rol en el grupo, también una dinámica muy conocida por vos. Si no sé cuál es mi rol, si estoy desordenado en el orden jerárquico del sistema, y si además estoy sometido a algo que no quiero, o tengo a alguien que me empuja o alguien que me obliga a hacer cosas que no quiero, voy a ponerme muy agresivo. ¿Sí? Voy a tener una respuesta compulsiva, agresiva, por el hecho de no saber cuál es mi lugar y estar sometido a algo. Es como un animal que es acorralado en un rincón y entonces arremete con todo lo que está delante y sale con un impulso, digamos, violento, una situación de enojo o una reacción de rencor, enojo, violencia, tiene que ver con estas dos sensaciones, que dependerá cuán intensidad tuvieron en su momento para que yo las manifieste después de manera, o sea, cada vez que yo activo estas dos percepciones, no saber cuál es mi lugar y estar sometido a algo, parto así con el enojo. Entonces, bueno, entendiéndolo desde este lugar, sabemos que en realidad el enojo tiene, o sea, para la percepción biológica es una forma de reacción que me saca de una situación donde yo me bloquearía completamente. Si no tengo un rol y no puedo moverme, porque tengo que estar siempre con alguien que me pone la pata en la cabeza, automáticamente yo tengo que hacer algo para salir de ahí. Cuando lo empezamos a mirar así, empezamos a entender un poco cómo es que funciona esto. Ya después viene lo sensorial, que es esto que nos permite tener, o sea, conexión extrasensorial, o sea, conectarnos visualmente, auditivamente, sensitivamente con otras dimensiones, percibirlas, sentirlas, escucharlas, verlas, olerlas, etcétera. Son hipersensibilizaciones de estos sentidos que también son constelaciones. ¿Esto es lo que hablabas de las llaves? ¿Esas llaves que abrían esas puertas dimensionales? Esto, Claro, muchas veces, la mayoría de las veces, somos empujados gracias
gracias, entre comillas, a las situaciones imposibles. Estas situaciones imposibles nos empujan hacia un estado más en suspenso, digamos, o como si miráramos un poco nuestra vida desde más arriba, digamos, como si sobrevoláramos nuestra realidad y tuviéramos la posibilidad también de ver otras opciones, de encontrar salidas, de crear nuevas posibilidades de crecimiento. Porque nosotros, si no podemos estar con esta dinámica, no, estaríamos congelados, y si estamos congelados, digamos, no podríamos crecer, y si no podemos crecer, no estamos en el flujo. Y si no estamos en el flujo, estamos muertos. Entonces, para evitar todo esto, existe esta dinámica. Esto es una forma, digamos, de interpretación desde la biología que descubrió el doctor Hammer a través de estas constelaciones, y que son un poco esta forma de explicar el origen biológico que tienen estos cambios y qué nos impulsa, digamos, a trascender, o por qué algunas personas son más, independientemente del camino del alma, digamos, o de su propia elección del alma, por qué también algunas personas tienen o son empujadas a situaciones más espirituales, o se ponen más en un camino, digamos, de trascendencia, o están más conectadas con el campo cuántico porque han habilitado estas conexiones, o sea, han activado más su corteza cerebral, en este caso, han activado muchas zonas y han creado sinapsis neuronales que permiten otro tipo de interpretación de la información que está ahí. O sea, la empezamos a percibir porque es como antenas que se liberan como antenas, y a su vez podemos interpretarlas. Porque muchas veces las percibimos pero no sabemos qué son. Necesitamos sentirlas y después interpretarlas. Entonces, un poco funciona así desde el punto de vista de esta dinámica. Después, obviamente, nosotros hablamos de biología cuántica, tratando de interconectar algo que en realidad no está separado, porque todo está unido, porque la biología o nuestro cuerpo biológico está completamente conectado al campo cuántico todo el tiempo. No es que no estamos conectados, si no, no podríamos existir. O sea, todo el tiempo está la conexión. El punto es la conciencia acerca de la conexión. Como que el viaje es, digamos, de la conciencia, ¿no? El desarrollo de la conciencia. Por eso, esto que decíamos hoy, y que vos al principio hablábamos de, bueno, de la biología de la conciencia, porque la clave está en la conciencia. El cuerpo biológico y el campo cuántico están conectados desde siempre, si no es imposible. O sea, no porque nosotros somos una representación fractal de una partícula, o sea, estamos siempre representando algo que es completamente lo que nosotros somos en una dimensión micro, está sucediendo a nivel macro, pero es toda la misma manifestación, digamos, en una dimensión diferente. Entonces, siempre está la conexión. La clave es la conciencia, que es lo que ha faltado, digamos, siempre en todas las fórmulas científicas, o que se ha dejado afuera siempre de las ecuaciones científicas, para incluso con esta máquina de la partícula de Dios y todo este experimento que se hizo para intentar hacer colisionar estas partículas subatómicas a una velocidad de la luz para ver cómo se producía, digamos, reproducir el Big Bang supuesto. Nunca se puso la conciencia como elemento. Por eso no se llegaron a resultados concluyentes todavía, porque siempre, además estaba el observador, o sea, cuando estaba el observador presente, cambiaba la dinámica de las partículas. Entonces, esto es un poco lo que nos pasa a nosotros cuando somos observados y cuando no somos observados. O sea, yo estoy solo en mi casa, vos estás sola en tu casa, y caminando desnuda por tu casa si querés, y así, y en realidad tus partículas, si aparece alguien, de momento se produce automáticamente un cambio que nosotros decimos que es un cambio de conducta, qué sé yo, pero en realidad son todas las partículas reorganizándose. Entonces, para nosotros como primera cosa es ver cómo
empezamos a observar a nosotros mismos desde este nivel biológico, porque es, como dijimos la otra vez, es el nivel donde normalmente tenemos más densidad, ¿sí? Donde estamos más anclados y fijados y donde tenemos que sellar algunos niveles ya para empezar a ir para la quinta. Si no, si no se nos va a hacer difícil. Igualmente todo es perfecto, ¿no? Porque uno tampoco puede ser, este, Pero puede decir que... esto es de lo que hablabas, ¿no? Como que justamente como tenemos que hacer este proceso con la biología, no podemos dejar el cuerpo afuera. eh, la importancia, vos hablabas el otro día de la importancia de conocer y comprender estos programas biológicos, conocer profundamente nuestra biología para entender cómo funciona esta máquina biológica que somos, para poder realmente estar en condiciones de hacer el progreso, ¿verdad? Claro, digamos que hemos usado el cuerpo durante millones de años, pero como que nadie nos enseñó cómo se usaba o no leímos el manual. O sea, cosa bastante típica, ¿no? O sea, no leer el manual, pero en realidad nosotros lo usamos. Imagínate si supiéramos usarlo, todas las utilidades que podríamos darle y cómo el cuerpo se podría autogestionar, pero el cómo usarlo tiene que ver con el tipo de conciencia que yo tengo disponible para eso también. O sea, la comprensión, pero además el tipo de conciencia, porque yo tengo que estar, para yo saber exactamente, yo por ejemplo, no sé, creo que hace que no voy al médico, por el 2010, la última vez que fui a un médico o que tomé una medicación que me acuerde. En mi conciencia, en mi información, en mi conocimiento, digamos, del cuerpo y en lo que yo lo creo, estoy completamente convencido de lo que conozco. Por supuesto que estudié mucho, o sea, investigué y utilicé, digamos, el conocimiento para después ponerlo, digamos, en comunión con la conciencia, porque solo el conocimiento obviamente que no alcanza. A veces, de hecho, qué sé yo, hasta es preferible ignorar cosas, porque uno de última no se entera y bueno, no, o sea, no, o sea, el otro día hablaba con un amigo que es así medio, así como que no le da bolilla a nada, o sea, y bueno, tenía una aorta, digamos, con un globo, o sea, un proceso en la aorta, no sé, hay una aorta, creo que es una vena gorda que va por todo el cuerpo, no sé, yo no sé nada, no sé, yo voy a ver qué me hacen ahí, bueno, y a lo mejor para él eso está perfecto, otra persona se muere del miedo de que en su corazón hay algo que puede explotar. Él, sin embargo, lo toma. Entonces, a veces uno dice, bueno, qué sé yo, por ahí es mejor ignorar todo, ¿no? Pero si voy a conocer, yo después necesito hacer algo con ese conocimiento. Si voy a tomar información, yo tengo que incorporarla, procesarla, investigar y verificarla. Si no, es información. Entonces después hablo y hablo y hablo y hablo y cuento historias, pero la verdad que no verifiqué nada, no la puse a prueba con mi propio cuerpo, no sé ni de qué estoy hablando, y quedamos en una cuestión que no alcanzamos a capturar. Entonces, el punto es cómo conecto la información que yo puedo aprender de cómo funciona mi biología, que lo puedo hacer a través de las 5 leyes biológicas, que es para mí el mapa más precioso que hay para eso, entender la dinámica de cómo funciona el cuerpo a través de esta necesidad de adaptación y de siempre mejorar en la adaptación. Y después con eso yo tengo que ir verificando con pequeñas cosas que me van pasando de que estoy en un proceso, y no salir corriendo a comprar un medicamento. Si es una emergencia, por supuesto que voy a ir a asistirme, pero después simplemente voy a observar el proceso, voy a ver qué responsabilidad tengo con eso, voy a empezar a interactuar con ese síntoma, me voy a comunicar con el síntoma y voy a saber qué tejido es, cómo se mueve, cuándo crece, cuándo se reduce, con qué emoción está conectado, y entonces voy a saber qué hice para llegar ahí. Si no hago eso, no puedo hacer nada. O sea, directamente es información. Y después cuando viene una situación como la que estamos ahora,
salgo corriendo yo soy súper espiritual, o sea, tengo la supuesta conciencia y demás, y después salgo corriendo, estoy todo el día con el barbijo puesto, o salgo corriendo a ponerme la vacuna, no sé. ¿Me entendés? O sea, que tiene que ver con que yo puedo incorporar esta información realmente y yo puedo confiar en mi cuerpo. Para confiar yo tengo que haber verificado que realmente lo que yo aprendí, lo que yo sé, es así. Y cuando esa creencia se afirma y termina siendo obviamente una creencia más, porque no podría ser otra cosa, pero cuando se afirmó, yo estoy en el cuerpo, y no es que tengo un cuerpo, sino que yo estoy en la conciencia del cuerpo, y digamos, mi conciencia, digamos, general, digamos, mi nivel de conciencia se integra en todas las dimensiones, y entonces yo estoy siempre teniendo un registro y sé lo que va pasando. Este es el trabajo que tenemos que hacer. Si no, vamos a seguir sufriendo. Y el sufrimiento no es ni más ni menos eh, digamos, una frecuencia. Es una frecuencia, ¿no? Es un tipo de frecuencia, como el miedo, es igual. O sea, es una frecuencia de vibración muy baja de desconexión. Yo estoy desconectado del cuerpo. Como decíamos la otra vez, el cuerpo está en este traje, digamos, de astronauta, está en piloto automático, no hay nadie, el coordinador no sé dónde está y el cuerpo sigue haciendo, digamos, lo que puede para sobrevivir, pero sin alguien que lo coordine. Yo necesito estar en esa completitud, estar integrado completamente. Si no hacemos eso, eh, seguimos queriendo que todos los demás nos resuelvan todo. Y seguimos otra vez dependiendo, y si estamos yendo hacia un lugar donde vamos a ser autogestionables al 100, ¿me entendés? Vos ya esto lo sabés, o sea, es un La, poco la- para... la responsabilidad, ¿no? O sea, yo soy responsable de mi propio cuerpo, esto que a mí me encanta, bueno, que hablaba Jesús y que hoy día también lo trae Andrea como lo recuerda, esto de que mi cuerpo es mi templo y que es inviolable, ¿no? Entonces yo tengo que protegerlo porque, bueno, es mi nave, ¿no? Es la nave con la que estoy acá en la Tierra, entonces es como, si hiciera un desperfecto, estoy en el horno, o sea, entonces hacerme responsable, ¿no? Hacerme responsable de cada cosa que pasa en él, Sí, ¿verdad? No ponerle la responsabilidad a otro por mi cuerpo, por mi claro, biología. es lo sagrado, ¿no? Es Mm. darle lugar a lo sagrado y a la perfección, y desde el punto de vista de lo que decías recién, ¿no? De que Jesús lo dijo, por supuesto, es decir, la historia, digamos, nuestra historia, nuestro trabajo en este mundo es hacer resucitar a esa energía eterna que está en nuestra mente, básicamente, porque ahí es el asiento. No es una cuestión porque la mente es más importante, no, 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 porque lo podemos activar a través de la gestión que hacemos de la conciencia, o sea, como que la conciencia sería como la única realidad. A mí me gusta decirlo así, como que la única realidad que hay es la conciencia. Lo demás es todo un holograma, es una representación holográfica. La única realidad es la conciencia, por eso necesitamos tomar conciencia de esos niveles. Y si yo soy responsable, quiere decir que yo paso a ser un usuario activo de salud y no un paciente, que paciente además viene de padeciente, o sea, el que padece, o sea, que es una víctima de la enfermedad. Imagínate, mira la diferencia, es un abismo la diferencia entre ser usuario activo de salud a ser una víctima de la enfermedad, o sea, es el extremo. Entonces, esto, para ser usuario activo, yo necesito realmente tomar la responsabilidad completa y además ver cómo puedo conocer y verificar lo que creo que conozco. Eh, digamos, hacer una conexión entre la información, porque información tenemos miles por todos lados, estamos en la era de la información, pero no es la información la que nos va a proporcionar el bienestar, digamos, definitivo o el estado de trascendencia,
digamos, limpio, así como por decirlo de una manera, ¿no? No es la información, o sea, es lo que hago con la información. La información sola no sirve para nada. O sea, apenas te puede encender algunas lucecitas, pero si yo con eso no hago nada, sigue siendo ahí como después en la vorágine del tiempo y de la locura de la sociedad y de toda la situación en la que uno está inmerso, se va, porque se va a mantener la creencia fija que yo tengo, que es mucho más fuerte que cualquier información nueva. Así que cuando yo tengo una nueva información, yo la tengo que transformar en una creencia. Que nosotros tenemos las creencias tienen mala prensa, las creencias son absolutamente necesarias, o sea, no podemos salir de ahí, las necesitamos a rajatabla. Entonces yo cuando tengo una información la tengo que transformar en creencia. ¿Cómo la transformo en creencia? La tengo que meter al subconsciente. ¿Cómo la meto al subconsciente? Antes de ir a dormir, por ejemplo. O sea, en el último momento del sueño, cuando estoy bajo de las sábanas, yo necesito darle a mi subconsciente, que es cuando se abren las puertas del subconsciente, yo necesito darle una información de lo que yo quiero para mi vida, de dónde yo quiero estar, de qué quiero ser, de cómo me quiero sentir. Yo necesito cambiar la información ahí, en ese nivel. Eh, bueno, esto es un poco la dinámica, ¿verdad? Hay Hay, mucho más. hay mucho para hablar, ¿verdad? Vos hablabas el otro día, porque ahora pensaba cuando hablabas de la conciencia y pensaba en lo que significa el campo atómico, el campo atómico que lo podemos, o sea, se puede hablar del corazón amoroso o de lo que sea, pero en realidad es un campo atómico que es el que puede albergar el espíritu, ¿verdad? Entonces me preguntaba cómo estaba en esa concordancia con esta conciencia de la que vos hablás, y me preguntaba si esto tenía que ver con algo de lo que habías hablado de la intermitencia entre la partícula y la onda respecto del campo cuántico, cuando Sí, hablábamos el otro día. claro. Esto del campo atómico, la conciencia, digamos, desde el punto de vista energético, la conciencia desde el punto de vista de la manifestación de la conciencia a través podría ser un campo electromagnético que está, digamos, en la malla, digamos, o en la trama, o en el entramado, eh, es lo mismo. Es por ahí ponerle otro nombre, digamos. Creo que la conciencia es como el nombre que pondría, digamos, lo que todos podríamos entender cuando estamos hablando de esta dinámica. Después, digamos, itinerancia entre la onda y la partícula tiene que ver con la aceleración del tiempo. Y es como, ¿viste esa imagen? La imagen que a mí me viene, por lo menos, es como, ¿viste cuando se van como saliendo, como si se fueran desprendiendo pedacitos? Como si nosotros pasáramos no sé cómo decirlo, no sé cómo para la imagen, como cuando nosotros estamos haciendo esa transformación para pasar, digamos, a acelerar nuestro electrón y a tener una mayor velocidad de interacción entre la materia y la no materia, porque en realidad es eso, ¿no? Porque tiene que cambiar esa velocidad de interacción porque cambia el tipo de comunicación, o sea, el tipo de información es diferente, por lo tanto yo tengo que ajustarme a la velocidad que tiene la información, así puedo metabolizar la información, por decirlo de una manera. Entonces, sería como si nuestro cuerpo, digamos, nuestra parte más densa, digamos, nuestra parte de la partícula, como si fuera de arena y con el viento se vuela la arena, ¿no? Como si se produjera este fenómeno, que es un fenómeno en realidad donde se desprende una parte, que a veces puede ser hasta visible, se desprende como si fuera ¿viste cuando te haces eso, qué sé yo, no sé, como si se desprendiera una máscara o una cáscara? Se desprende como una cáscara y son como pedacitos que se van a ver así de la cáscara desprendiéndose. Seríamos como una mamusca, una especie de mamushka, donde podríamos decir que una de las capas que tiene que ver con esta energía del carbono y con esta materialización más densa y demás, se va a desprender y entonces vamos a tener un cuerpo que va a ser un poco más sutil, que a veces por ahí no se va a poder percibir, pero algunos lo van a percibir. Y esto es porque la aceleración esta de la partícula y la onda es lo que va a romper en la cáscara, ¿entendés? Más o menos así.
Sí, yo creo que en realidad no se va a percibir porque como uno va a estar dentro de eso, no lo va a percibir tanto. Otro te puede ver, sí, Lo puede otro te lo puede percibir alguien percibir. de afuera, ¿no? Alguien que está en otra vibración lo va a percibir, pero vos estás, es como si estás, digamos, si estás adentro de un auto que va a velocidad en la ruta, afuera, desde afuera no se puede ver lo que hay adentro del auto, pero adentro del auto vos podés verlo todo porque está todo quieto, ¿no? Claro, Eh, claro, claro. es como las distintas velocidades. Pero me llamaba la atención porque cuando hablabas de esto me hiciste acordar la película Cocoon, no sé si te acordás, porque es vieja ya, pero en Cocoon en un momento ellos se sacan, ¿no? Se sacan el traje y Claro, aparece el ser de luz que son, ¿no? Y cuando claro. hablabas de esto, de la cáscara y de la partícula y de la onda, me hiciste acordar de eso. Yo creo que nosotros tenemos que dar varias vueltas, a ver, esto es una, no sé, varias vueltas más a la galaxia para abrir a la luz. Igual la luz está ahí, no es que, o sea, está. Pero ahora es como que vamos a sacar una capita, que es la capita que nos conecta, que es como si cambiáramos, ¿viste? De, de, de banda, o del AM a la FM, o como si cambiáramos de frecuencia, es un cambio de frecuencia, pero de repente deja de existir, digamos, el conector, que es esa parte del cuerpo energético, digamos, deja de existir ese conector que nos permite entender la dimensión esta o estar en conexión. Entonces pasamos a tener esta otra capa más sensibilizada y entonces sintonizamos con esta otra dimensión. Esto pienso que son procesos individuales, obviamente, son colectivos, pero son varios individuos que van en el colectivo haciendo pedacitos. Es una forma de decirlo. Si yo estoy con el cuerpo físico, digamos, descontrolado, no solo no me doy cuenta de nada, sino que no creo que eso es posible, no tengo posibilidades a lo mejor de hacer la trascendencia, muero en el intento, etc. O sigo sufriendo, me perpetúo en el sufrimiento y bueno, también es una elección, no podemos decir que esté bien o mal, solo que para las personas que... Yo ya dije hace un tiempo, últimamente dije que solo o sea, que estoy ahora solo en la disponibilidad de trabajar con las personas que quieren hacer algo y que sienten que necesitan hacer algo, que a lo mejor no saben qué, pero que tienen ganas y que tienen la energía, porque si no es... no, no. Casi que tampoco llegan, ¿no? No, se empieza a Casi porque que tampoco llegan, ¿no? Los que llegan siempre, aunque no tengan ni idea, están queriendo algo, ¿verdad? Cuando sí, vienen a una consulta, ¿no? Como a... cuando preguntan, bueno, cuando tienen alguna inquietud, pero como la frecuencia del miedo se está liberando, digamos, a través no es que la gente tiene miedo por lo que escucha, por lo que le dicen, porque es imposible haber metido al planeta bajo el miedo por lo que te dicen en la televisión. No lo creo. No es por lo que te dicen en la televisión, sino por lo que envían a través de las ondas, digamos, todo lo psicotrónico, ¿no? Estas armas psicotrónicas que están usando ahora para mandar esta información subliminal, que mandan como encapsulada, es una bala, pero de onda, encapsulada a la frecuencia del miedo, y la gente recibe eso, y si su nivel de conciencia no está, digamos, si no están los campos armonizados, los cuerpos armonizados, esa bala entra directo. Entonces, la conciencia es un escudo para el arma psicotrónica, por ejemplo, y para toda esta frecuencia de información del miedo y demás. Por eso hay personas que no llegan a sentir el miedo y no digamos, no están presas bajo el sistema ni hipnotizadas, pero no es porque, qué sé yo, porque sean extraterrestres. A lo mejor Aunque, algunos sí, aunque sí, pero sí, pero no es lo más importante. no es lo más importante. Es porque están integradas en sus dimensiones y pueden, digamos, tener esta posibilidad de que funcione la conciencia como un escudo. La conciencia como un escudo para las armas psicotrónicas es un título que me gusta para un capítulo del libro. Ya lo voy a Está anotar. bueno.
Bueno, igual Sí. les cuento a las personas si alguna vez, si no escucharon nunca hablar de psicotrónica, hay mucha información, hay muchos libros, hay mucha información, la psicotrónica en los años 60, 50, El otro día encontré un libro de la mamá de Débora los que rusos, sí, sí, los rusos hicieron esto, sí, los sí, rusos sí. empezaron con la psicotrónica, con la famosa guerra con Estados Unidos y empezaron a generar todo un Tal montón, y ahí después Estados Unidos toma esta información y la sigue reproduciendo y ampliando, pero sí, hay mucha cual. información sobre la psicotrónica, es Sí, maravillosa además. bueno, el MK Ultra y toda esta cosa Sí, de la manipulación a través de la información. Bueno, ya nos fuimos de tema, pero convengamos que la conciencia es la clave para mí, ¿no? ujú, Eh, esa conciencia es la que nos permite por ahí no recibir esos impactos y poder hacer la trascendencia de manera más armoniosa, sin sufrimiento, sin angustia y sin miedo, que es la clave, la cosa más importante. totalmente. Ale, estamos en la hora, me parece que vos Perfecto, tenés estamos algo bien. para hacer, ¿verdad? ¿Estamos bien? ¿Podemos seguir Estamos hablando un bien. poquito más? ¿Cómo Bueno, ya estamos, sí, sí, ya estamos? estaría. Sí. Sí. Igual aprovechamos y dejamos ¿no? la info ahí latente para cuando Sí, hagamos otro. para hacer el siguiente, para seguir Claro, profundizando también esto de cuáles son las herramientas que uno tiene en la mano, porque en realidad como humanos, la biología y como seres en la Tierra, tenemos todas las herramientas a la mano, está todo para ser usado, y, claro. y en realidad cuáles serían esas herramientas para acceder a esa conciencia, ¿no? Para Y hacer vamos ese para la traspaso, próxima. Ahí para la podemos dejar próxima. esto para la próxima. Dejamos abierto para la próxima. Ya está, el título y todo, herramientas para la conciencia. Perfecto, me encantó. Bueno, Ale, Bueno, un siempre es placer. un Sí, placer, gracias. Un regalo siempre compartir contigo. Ojalá nos podamos ver pronto, pero bueno, ya llegará. Pero igual sí. este mundo de las almas que se conectan a través de la distancia, a mí me apasiona igual, me parece maravilloso. Así que gracias infinitas y nos vemos la próxima. Gracias Gracias. a todos. Chao, chao. Chau. Chao. Besos.